día tenemos, problemas humanos como la traición, la lealtad, el poder, etcétera, y luego problemas ya técnicos de juicio y de ser testigo de cargo y todo eso, encontraba una cantidad de referencias maravillosas. Entonces sí está bastante cerca el derecho de la gran literatura. ¿Cómo no? Sí. Ya estamos, creo yo, Sí. en línea para poder arrancar. Ya estamos en vivo, sí. Listo. Pues bienvenidos a todos a través de Facebook Live. Hoy la verdad es que la Escuela Libre de Derecho está de gala porque recibimos a un gran personaje, una gran pluma está entre nosotros. Bienvenido, Juan Villoro. Para nosotros de verdad es un honor tenerte por acá con nosotros. A partir de que Arturo Ramos se integró al Centro de Investigación Jurídica, la Escuela Libre de Derecho determinó que era importante abrir otros espacios más allá de las leyes, de las normas y de la doctrina jurídica para poder acercar a nuestros alumnos y a toda nuestra comunidad a otras vertientes. Así hemos tenido varias pláticas desde videojuegos hasta literatura, pláticas con Almadelia, por ahí hablamos de sus cuentos malditos y hoy pues hablaremos un poco de lo que es leer y escribir en la pandemia con este gran personaje. No quiero empezar y no quiero pasar por alto que también hoy, desgraciadamente, la Escuela Libre de Derecho pues está de luto. Ayer se nos fue un pilar, un gran profesor de todos nosotros desde el primer año de la carrera, era un formador de muchas generaciones durante 45 años, un hombre sabio, un hombre prudente, un extraordinario abogado, un extraordinario padre de familia, don Carlos Mugenburg, que además a mí en lo personal no solo fue una guía durante mi carrera, sino también durante esta rectoría, porque estuvo y me acompañó como vocal de la junta directiva. La muerte, pues obviamente es impredecible, ¿no? Pero los justos siempre se van sin sufrir. Y Carlos se fue rodeado de su familia, se fue rodeado de sus hijas, de amor, sin ningún sufrimiento y cumpliendo su encomienda. Y pareciera que siempre hizo las cosas como buen alemán que era don Carlos, para que pudiéramos, creo que con hoy, poder recordarlo con un personaje de este tamaño como don Juan Villoro, para que sirva esta plática también de homenaje a él y de recordar todo lo que ha hecho por nuestra escuela y lo que dejó y lo que viene adelante. Pues bueno, no solo está Juan, para ya no extenderme, sino también contamos con la presencia de tres moderadores de lujo que van a dinamizar un poco esta plática. Primero, la entrañable Claudia de Buen, una abogada muy cercana a la escuela, con mucho cariño, amiga personal, a la que le damos la bienvenida y las gracias por participar con nosotros. Y dos abogados de casa, Juan Pablo Estrada y Miguel Bonilla, grandes amigos también, los dos profesores de esta escuela. Miguel todavía se rehúsa, pero bueno, algún día regresará con nosotros. Y pues es un placer tenerlos a todos ustedes. Desde luego, la escuela tiene las puertas abiertas. Nuevamente, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por platicar con nuestra comunidad. Bienvenido y adelante. Gracias, Arturo. Muchas gracias, rector. Pues ha sido una magnífica introducción y leeré unas muy breves notas de nuestro invitado de lujo, pues que es un autor conocidísimo. Él es egresado de la carrera de Sociología en la UAM, realizó estudios en el Colegio Alemán y es un conocedor profundo de la lengua y la literatura. Es miembro del Colegio Nacional y sus intereses, además, por supuesto, de la literatura, escribe sobre fútbol, rock, cine, y ha participado en Letras Libres, Proceso, Reforma, La Jornada, El País, y ha sido profesor invitado tanto en la UNAM, en Yale, en Boston, Pompeu Fabra y Princeton. Y pues sin más preámbulo, más o menos explicaré la dinámica, haremos una serie de preguntas sobre la literatura, como hemos anunciado, pero también de otro de los intereses de nuestro autor. Y en ese sentido, para no alargar, dejo ahora la voz a nuestra querida invitada también, Claudia de Buen. Adelante, Claudia.
Hola, a todos, muy buenos días y muchísimas gracias por considerarme en este conversatorio tan interesante con mi querido y admiradísimo amigo Juan Villoro. Juan, antes que nada, la pregunta que te quiero hacer es una pregunta que evidentemente tiene que ver con lo que estamos viviendo todos, con lo que estamos pasando todos, y que sin embargo a los males hay que verle los bienes, ¿no? Y una de las cuestiones que siento que hemos ganado con esta situación es que hemos podido tener un poquito más de tiempo libre. Y mi pregunta es, ¿cómo ha sido leer y escribir en la pandemia, Juan? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos los miembros de la Escuela Libre de Derecho por esta invitación, a los amigos queridos, admirados que me acompañan en este panel y, por supuesto, recordando también la figura de mi tío Miguel Villoro, que fue jesuita y abogado y profesor de la Libre, de modo que pues me siento verdaderamente en casa. Muchas gracias por esta invitación y además creo que nos hacen falta vínculos interdisciplinarios en México. En ocasiones estamos condenados a una sola disciplina y este es un fenómeno, pienso yo, de la modernidad en que se han especializado tanto las distintas áreas y las distintas carreras que en ocasiones nos alejamos de otras formas del conocimiento y la literatura no es otra cosa que una investigación de la vida, una investigación de la experiencia humana y naturalmente necesita abrevar de muchas fuentes y una de ellas para mí ha sido el derecho y todo lo que implica, especialmente en un país como México, donde la justicia tantas veces es una asignatura pendiente. Entonces me parece muy interesante siempre estar en diálogo con gente que se dedica a asuntos de justicia, jurisprudencia, etcétera. Y la pregunta de Claudia pues es muy pertinente porque los escritores siempre queremos estar aislados, es uno de los oficios más solitarios del mundo y siempre estamos luchando por tener estos espacios de reclusión, nos quejamos de que la vida moderna no nos da suficiente tiempo y en ocasiones atribuimos nuestras carencias literarias a la falta de tiempo. Si yo tuviera espacio para estar encerrado en mi estudio, sería un escritor sensacional, pero la vida no me lo ha dejado, la vida no me lo ha permitido. Hay un libro que recoge la obra de Amado Nervo y la recoge bajo un lema del poeta Nayarita que es el libro que la vida no me dejó escribir. Muchas veces pensamos que la vida es el obstáculo para la creación y ahora la pandemia nos confinó de tal manera en que se convirtió para nosotros en esta no solamente posibilidad, sino obligación de estar a solas y en ese sentido creo que ha sido bastante fecunda para los escritores, sobre todo Claudia en los primeros meses. Pero hablando con muchos colegas me he encontrado con que poco a poco, pues el drama de muchas de las personas que están pasando por esto, tanto el drama médico, la pérdida de vidas, la enfermedad, la amenaza y la alarma, como también los problemas económicos que estamos enfrentando, pues han minado a muchas personas. Entonces no es tan fácil concentrarte cuando sabes que 40 millones de mexicanos viven en la pobreza, cuando estás consciente de que para muchas personas la pandemia no es tan grave como el hambre y que si la gente no sale a la calle en muchas circunstancias, es simple y sencillamente un motivo para que no puedan vivir ese día, ¿no? O personas que viven en condiciones de hacinamiento terribles, que duermen 8 en un cuarto y están acostumbrados a poder salir para poderse soportar incluso entre ellos, ¿no? Y esta situación, pues, desgraciadamente no puede ser enfrentada en nuestro país como fue enfrentada en Francia, España o Italia, donde el confinamiento físico fue generalizado en sociedades de clase media, donde todo mundo puede estar en casa. Aquí esto es un lujo, es un privilegio, entonces el hecho de escribir hoy en día pues no puede pasar por alto que muchas personas están pasando por otras circunstancias y yo creo que esto nos ha ido minando a todos y nos ha ido haciendo también cómplices de la desesperación, del hartazgo, pero también de la resistencia y creo que pues hemos sabido aprovechar esa vacuna cultural que ya tenemos contra las enfermedades, que es la lectura.
¿no? Entonces eso también me parece que se ha puesto de manifiesto, las muchas formas de representación de la realidad, desde los memes con los que nos divertimos, hasta los poemas que de pronto recitamos, las canciones que cantamos y los libros que leemos, nos han permitido sobreponernos a la crisis. Por eso me parece muy grave que los gobiernos privilegien siempre en la reconstrucción el aspecto económico, olvidando que si hemos podido sobrepasar estos momentos de zozobra ha sido también gracias a compensaciones espirituales como son las que nos brinda el arte y muy específicamente la literatura. Sí, muchas gracias, maestro. Un poco continuando con esta, pues con esta conversación, un poco para nosotros pues es muy importante todo este pasaje que comentábamos minutos antes. En la novela del Testigo, pues hay un personaje que precisamente es un profesor de Derecho Procesal de la Libre, tiene que ver con la idea de la novela del Testigo, y un poco que nos hablara de eso, de la relación también de su tío, que ya mencionaba, ¿no? Villero Toranzo, que era pues quien marcó huella por claramente tener un profesor que estudiaba el justnaturalismo, ¿no? Y que fue una vertiente importantísima en la teoría del derecho y que precisamente pues nos gustaría mucho un poco conocer un poco de estos elementos. Sí, maestro. Sí, a mí me parece muy interesante la relación entre la literatura y el derecho en distintas áreas. En mi novela El Testigo, yo quería explorar justamente esta figura de quien rinde testimonio, porque un escritor no es otra cosa que un testigo de los acontecimientos. Sin embargo, desde un punto de vista cultural, es muy difícil establecer quién puede ser verdaderamente un testigo de cargo objetivo de los hechos, porque todos nosotros estamos conformados por prenociones, prejuicios, ideas previas que hacen que veamos la realidad de una manera y no de otra. Y los escritores, cuando contemplamos sucesos, cuando los imaginamos, estamos siendo testigos de algo que ha sido modificado en nuestra conciencia. Y entonces me interesa mucho en jurisprudencia la figura del testigo, porque el derecho se ha encargado en los distintos países de establecer normativas para saber quién puede ser un testigo de cargo en un juicio. Por ejemplo, lo sabemos, y ustedes más que yo, y perdón por incurrir sin mucho conocimiento en su oficio, pero es evidente que si alguien es pariente de un sospechoso, pues va a tener una opinión sesgada sobre él, ya sea a favor o en contra, porque muchas veces los parientes son los que más quieren vengarse de alguien. Al mismo tiempo, si una persona estaba borracha durante el momento en que ocurrieron los sucesos, pues su testimonio no debe ser tomado como algo confiable. Si era alguien que usaba anteojos y no los tenía puestos, pues se puede decir lo mismo, no pudo ser un testigo ocular válido. Entonces el derecho ha creado una configuración confiable para saber quién puede rendir testimonio. El padre de mi protagonista, de Julio Valdivieso, que es el protagonista del Testigo, que se dedica a la literatura, el padre ha estudiado la figura del testigo, pero desde esta manera más objetiva de establecer la condición del testimonio, que es el derecho. Desde el punto de vista literario, el testigo es un sujeto no siempre confiable y es un sujeto que está en permanente tela de juicio. Entonces yo quería escribir toda una novela sobre esta figura del testigo en donde el propio protagonista desconfía de lo que está viendo e incluso tiene que ir en contra de sus prenociones y en contra de sus convicciones ante las cosas que ve, porque la novela tiene que ver con muchos temas. Uno de ellos es la figura del poeta Ramón López Velarde, el gran poeta nacional, seguramente el más y mejor leído en México, pero que no ha dejado de producir enigmas, un hombre que murió a los 33 años, que no conoció el mar, que nunca tuvo una casa ni un reloj, que guardaba luto por la muerte de su padre, que cortejó a 4 mujeres que lo quisieron, las 4 se negaron a casarse con él y las 4 murieron solteras. O sea, si esto no es una gran novela en sí misma, pues ya no sé qué más podemos pedirle al poeta López Velarde a través de su vida. Y entonces en la novela
hay un personaje que es un gran lector y analista literario católico que interpreta la poesía de López Velarde en clave religiosa. Él, siendo muy erudito de la literatura, pero también un hombre de fe, cree encontrar en los poemas del poeta zacatecano pruebas de milagros religiosos. Sabemos que la comisión que estudia la posibilidad de que alguien se convierta en santo en el Vaticano pide 3 milagros comprobados para analizar si alguien puede pasar a este estatus religioso. Y en la novela a mí me interesaba muchísimo que hubiera 2 milagros aparentemente comprobados, derivados de la poesía de López Velarde, pero para fraguar, para consolidar la santidad del poeta, era necesario un tercer milagro. Y el testigo involuntario, accidental de ese tercer milagro es el protagonista de mi novela, Julio Valdivieso, que no es religioso, que no cree en ese sistema de creencias y que sin embargo tiene una evidencia. Creo que se congela un poquito la imagen, vamos a esperar a que se restablezca. Sí, bueno, estas cosas pasan normalmente. Las máquinas no son perfectas tampoco. Las máquinas no son perfectas. Sí. Eso dice hoy en su artículo. Exactamente. Sí, ¿qué más claridad que esa? Sí. Le estoy escribiendo. Ah, perfecto. Sí. Sí, porque ya salió, ¿no? Ya se desconectó, pero ahorita no hay que cerrar la señal. Pues ahí, bueno, un poco decir que lo que se restablece, pues muy interesante esta novela del testigo, porque justo pues se vuelve muy importante para nosotros, además de ser una obra en sí misma que ganó el premio Herralde, ¿no? Por ahí de 2004, si no mal recuerdo, pues se vuelve una referencia literaria de nuestra comunidad, de nuestra escuela, pues con un profesor de derecho procesal, ¿no? Si bien no es el personaje principal, es un personaje accidental, es el padre del protagonista, pues en ese sentido se vuelve muy importante para nosotros porque en la novela se menciona una serie de elementos que pues son muy definitorios de la libre, ¿no? Ya lo estamos recuperando al maestro. Aquí, pero una disculpa, hubo una falla de corriente y me tardé en volver a la página. Les pido una disculpa. Entonces, que la pide la máquina. Exactamente, la máquina que nos afecta y no podemos confiar del todo en ella. Concluyo lo que estaba yo comentando, que mi personaje se convierte pues en testigo involuntario de algo que no sabe cómo procesar. Entonces yo quería en la novela El Testigo plantear las incertidumbres de esta actividad que necesariamente pertenecen a la esencia misma de escribir, rendir testimonio de algo cierto o imaginado y hasta qué punto nosotros realmente podemos estar seguros de que eso ocurrió de esa manera y no de otra. Y bueno, respecto a la figura de mi tío Miguel, fue una persona a la que yo quise mucho, tuve la desagradable tarea de ser el pariente al que le avisaron de su fallecimiento cuando él se preparaba para dar una clase en la Universidad Iberoamericana, el primero en conocer la noticia, y él fue un hombre pues muy cercano a la literatura, a la filosofía, porque escribió de la filosofía del derecho, gran autor de libros que hasta la fecha muchos de ellos son de texto en los estudios del derecho, y sobre todo un hombre bueno, un hombre muy moral. Continuamente me encuentro a personas que me dicen, tu tío Miguel me pagó mi viaje de bodas, tu tío Miguel me ayudó a comprar un coche, tu tío Miguel me hizo tal favor, era un auténtico filántropo, una persona muy sensible, y yo creo que pues fue alguien que hizo mucho bien, y se mantuvo siempre dentro de la compañía
de Jesús, pero practicando el derecho y siendo profesor tanto de la iberoamericana como de la libre de derecho. Entonces es alguien a quien yo recuerdo con mucho cariño, Miguel Villoro Toranzo. Muchas gracias, Juan. De verdad que además todos lo admiramos muchísimo. Yo oí hablar en mi casa del padre Villoro como alguien muy respetable y un gran sabio. Mi papá era gran amigo de él, entiendo. Oye, bueno, pues mira, hoy leímos tu artículo sobre que se llama No soy un robot y realmente coincido contigo y digo que además nos angustia mucho que algún día puedan tomar control del mundo, como lo han hecho muchos escritores ver y algunas películas, ¿no? Sin embargo, por muy simpático que sea este robot GPT-3, no nos hará vibrar ni gozar, podrá dar datos importantes históricos, habrá cálculos matemáticos y también, pues ya vimos que se ha equivocado, pero no podrá generar en el lector una emoción o la evocación de un recuerdo de la infancia como en tu libro El vértigo horizontal. El día que lo presentaste en la barra, yo de verdad me sentía parte. Claro, yo no podía hacer las actividades que los niños hacían, como tú corriendo atrás del camión de leche, ¿no? Me acuerdo perfecto cómo nos lo narraste. Ya te das cuenta que yo te estaba viendo. Pero sí, hay una serie de cuestiones que todos tenemos, que todos compartimos quienes hemos vivido en esta chilangolópolis. No quería decir yo la palabra mal porque evidentemente se puede prestar una mala intención. Es una ciudad llena de vida, de cuentos, de misterio, de gente de diferentes latitudes y todo lo que aquí sucede y todo lo que, como tú dices al final en tu presentación, que conforman un espacio en el que nada cabe, pero nada sobra, nunca. En cambio, el libro de los culpables es una narrativa diferente con una prosa renovada, pero que toca el mismo tema. Los mexicanos, y lo haces de una forma bien original, con el dramatismo y el sentido del humor que lo caracteriza. Son una narración de nuestra realidad, de la difícil realidad que vivimos en este país. Y de las historias de Hay vida en la tierra, me encantó porque, bueno, aquí tengo todos, te quiero decir que soy una feroz lectora tuya, y tú me pusiste una, que tengo el honor de que me lo hayas dedicado, y dice, disfruta estas historias de gente que vive en la tierra pero que está en la luna. Y esto nos pasa mucho cuando estamos estudiando la carrera de Derecho, que de repente el maestro empieza a filosofar de tal manera, pues que uno se va a la luna, ¿no? Y entonces, sobre todo cuando tienes este déficit de atención, que tienes que estar anotando todo para que no perder el hilo, pero pues sí nos íbamos a la luna. Es de estos 3 libros que son los que yo tengo y de los que he leído, quisiera preguntarte, para mí hay una secuencia de alguna manera, porque todos hablan de este México que vivimos y de estas características tan peculiares del país. La pregunta específicamente sería, no qué obra es la más importante, porque un día me dijiste, es como si tú preguntaras qué hijo es el más importante para ti o cuál es el que más quieres, y eso es imposible. La primera obra podrá no ser tan buena como la última en cuanto a la literatura, pero fue la primera, ¿no? Y la de en medio pues tiene su parte, las de en medio pues son muchísimas. Pero bueno, ¿alguna tiene una especial consideración o para ti en la que tú hayas vertido más emociones o más que te hayas, digamos, relatado a ti mismo con mayor énfasis que en las otras? Que hable un poco de tu vida personal más allá de la literatura. Es difícil saberlo, Claudia, porque uno trata de explorar emociones, pulsiones, cosas que lleva dentro, historias en ocasiones íntimas, pero plasmarlas de tal manera en que se conviertan en sucesos imaginarios, ¿no? Oscar Wilde tiene una frase que me parece muy elocuente que dice, denle una máscara a un hombre y dirá la verdad. Porque muchas veces pensamos que las máscaras son usadas para el ocultamiento, pero la verdad es que lo más interesante de las máscaras es que permiten decir aquellas cosas sinceras
que normalmente no nos atreveríamos a decir. Toda la estructura del Carnaval de Venecia, por ejemplo, gira en torno a esto. Alguien se pone una máscara de diablo, de dominó, de arlequín, y entonces confiesa aquello que no se atrevía a decir. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la confesión católica, ¿no? Hay una celosía que impide ver el rostro de la persona que se confiesa y una voz, digamos, anónima puede decir de manera más libre lo que siente. Y en el psicoanálisis no es casual que muchas veces el paciente esté tendido de espaldas al médico o al psicoanalista y entonces habla como si hablara en el vacío, ¿no? Entonces tener una máscara, hablar sin que haya un testigo que realmente conocemos, te libera. Y la literatura tiene que ver con eso, con adoptar estas máscaras para decir verdades. En ocasiones, lo que dice alguno de tus personajes incluso te incomoda o hasta te avergüenza, pero ahí hay una dosis de sinceridad fuerte. Entonces, bueno, uno pensaría que en todo lo que uno ha escrito en distintos registros, pues se plasma algo más o menos íntimo. Yo también escribo teatro y ahí eso es más evidente porque los personajes se pelean en escena, tienen catarsis, hacen el ridículo, es decir, llegan a esos momentos dramáticos tremendos en donde las palabras se convierten en una forma de la acción y todo de alguna manera es dicho y se llega pues a una revelación confesional. Entonces, ahí quizá el manejo de la emoción está más a flor de piel y quizá tiene que ver con demonios míos que están esperando salir a través de esta obra. Llama la atención muchas veces cuando conoces a los dramaturgos que son muy distintos a sus personajes y es que justamente a través de ellos exploran situaciones que no quieren vivir ellos, pero que son importantes para conocer la condición humana. Dicho todo esto y para no evadir la pregunta, yo diría que el libro que me resulta más próximo es el libro Salvaje, entre otras cosas porque es un libro para jóvenes lectores. Entonces ahí yo depuse, digamos, la actitud del escritor que está pensando en la tradición literaria o que está pensando en los otros libros que ya escribió y que lo que quiere sinceramente es establecer contacto con un joven que tiene que ver con el joven que yo fui, es decir, escribir para niños o escribir para jóvenes tiene que ver con un ejercicio psicológico de retrotraerse en el tiempo y tratar de ganar una complicidad que puede estar dentro de nosotros mismos porque pasamos por esa etapa, por esos temores, por esas ilusiones y en ocasiones los adultos olvidamos por completo ese mundo, pero justamente la literatura o el arte nos sirven para recordárnoslo. Por eso Baudelaire decía, tenemos de genios lo que conservamos de niños, ¿no? Vemos a Picasso, por ejemplo, Arturo tiene el Guernica a sus espaldas y evidentemente en Picasso hay esta imaginación infantil, pictórica que nosotros vemos muchas veces de manera inocente o accidental en los dibujos de los niños y que los grandes pintores suelen recuperar en su etapa de madurez. Entonces, a mí me pareció que escribir el libro Salvaje era esta oportunidad sincera de regresar a mí mismo. De ahí que el personaje es el único de todos los que yo he escrito que se llama como yo, Juan, su hermana se llama Carmen como mi hermana, hay episodios autobiográficos, pero más allá de eso, eso me permitió regresar emocionalmente al descubrimiento de la lectura, que para mí fue muy importante. Y como este libro trata de la aventura de leer, es la historia de un libro que no quiere ser leído, que está perdido en una biblioteca, huyendo de sus posibles captores, es decir, de sus lectores, y entonces la aventura de atrapar un libro, de tratar de domarlo y de que se deje leer, pues todo eso tiene que ver con la forma de vida que yo he llevado, buscando libros, tratando de escribirlos, tratando de cazarlos, tratando de que se dejen domesticar por mí mismo, etcétera. Entonces quizá es el libro donde estoy yo pues más cerca de mí mismo, más cerca de los lectores, y también es el que ha tenido la recompensa mayor por parte del público, porque pues es el que más ha circulado, el que más se ha traducido, etcétera. Ahora se está preparando una versión cinematográfica de la mano de Gael García Bernal. Entonces es un libro que también me ha dado muchas satisfacciones y, pues del que me siento muy cerca.
Me acabas de invitar a leerlo, pero fíjate, no lo he comprado, no lo he leído. Lo voy a comprar hoy mismo. Gracias, Juan. Gracias por tu respuesta tan emotiva. Muchas gracias, maestro. Claudia, querido maestro, queremos un poco también preguntarle, ya comentó algo al respecto, para también vincularlo con una pregunta que tiene Juan Pablo en relación con la escuela, pero un poco abundar con esto de la idea de la literatura y el derecho. Es decir, hay personajes, en otras ocasiones hemos comentado que un notario en una obra reciente también tiene un papel interesante dentro de su obra, y un poco vincularlo eso, es decir, los personajes abogados de la época tendrán ciertas características que los hacen, digamos, atractivos a la literatura, y en paralelo me gustaría que Juan Pablo nos compartiera también una pregunta en relación con esta pregunta y que tiene que ver también con la libre, ¿no? ¿Verdad, Juan Pablo? Sí, hola, ¿qué tal nuevamente? Bueno, en primer lugar, nada más manifestar mi agradecimiento profundo con el maestro Villoro por acompañarnos en estos conversatorios, y desde luego con Claudia, a quien admiro profundamente y que me da mucho gusto poder compartir esta conversación con ella. Y desde luego, señor rector Arturo, Miguel, pues con el cariño y el agradecimiento de siempre. Maestro, sí, la verdad es que me resulta conmovedor escuchar y vincular a Villoro con la libre, por muchas razones, desde luego por el padre Villoro y su obra tan fecunda, pero en concreto a don Juan Villoro, porque, hombre, creo que hay líderes y hay personalidades que nos influyen profundamente, y yo honestamente creo que Juan Villoro genera esa influencia sobre, desde luego, los profesores o los que somos profesores, digamos, no tan experimentados, pero sobre todo en relación con los alumnos, que son jóvenes lectores y que yo estoy seguro que además de las columnas de cada viernes en el Reforma, pues seguramente acuden a la obra de Villoro pues para ser felices y también para aprender mucho, ¿no? En lo personal yo me he beneficiado mucho en la carrera literaria con las referencias que hace casi espontáneamente el maestro Villoro. Y ahora quiero conectar un poco la vida de la libre con una obra de usted, maestro, que a mí me resulta conmovedora. Es un monólogo, la conferencia sobre la lluvia. En ese monólogo justo se trata un tema pues muy personal, muy relacionado desde luego con bibliotecas, pero también con estudio, con la relación entre un profesor y una alumna, y sobre todo con la lluvia. Y creo que seguramente sabe usted, maestro, pero en la libre tenemos un vínculo casi afectivo con la lluvia, porque los exámenes anuales se hacen justo en las temporadas de lluvia, y entonces las lluvias son entre amadas y temidas en la escuela. Entonces, quería yo hacerle una pregunta al respecto. Esa vinculación que se da a veces, no digamos directa o textual, pero sí desde el plano de lo externo, de los fenómenos naturales, pero también de lo interno en el sentimiento y en estas relaciones académicas, pues creo que tiene un poco que ver con nuestra escuela, y pues querría yo preguntarle si nos puede comentar algo sobre esa obra en particular. Sí, con todo gusto. Muchas gracias por los comentarios, Juan Pablo, tan generosos. A mí, bueno, siempre me ha intrigado la figura del bibliotecario, porque son esos intercesores entre los libros y los lectores que generalmente se mantienen ocultos. No los vemos, son como sombras que están en la biblioteca, y sin embargo, gracias a ellos, esas grandes
casas de los libros, esos universos del saber, se mantienen ordenados, clasificados y eventualmente los libros llegan a nosotros. Tuve la suerte de trabajar durante un tiempo en la Biblioteca México, que dirigía el poeta Jaime García Terrés. Ahí yo estaba a cargo de la redacción de la revista, que así se llamaba, Biblioteca México, que publicaba papeles dispersos, perdidos de escritores mexicanos bastante conocidos. Era una especie de archivo literario, esa revista. Y por haber tenido la frecuentación de la biblioteca, me pidieron años después que escribiera un monólogo para inaugurar su teatro. ¿Por qué un monólogo? Bueno, el teatro depende de razones tan circunstanciales como esta. Solo había dinero para pagarle a un actor, entonces no podía ser un elenco amplio, tenía que ser un unipersonal. Y me dijeron, ¿por qué no haces un monólogo sobre las colecciones especiales de la biblioteca? Tú las conoces, y entonces que se haga como una promoción de nuestros acervos. Me pareció que eso era interesante desde un punto de vista de difusión y pedagógico, pero poco atractivo desde la dramaturgia. Entonces preferí hacer la historia de un bibliotecario. Y una de las cosas más interesantes de cualquier monólogo es el planteamiento de por qué alguien habla solo. ¿Qué justifica que una persona lance este discurso? Hay un monólogo célebre de Strindberg que se llama La más fuerte, en donde una mujer habla en presencia de otra que jamás habla, pero la escucha. El hecho de que esté ahí alguien oyendo justifica que otra persona hable, aunque sea monologando. A mí me parece muy interesante el tema del monólogo, pero no siempre es justificable el ejercicio. Entonces me pareció que una de las variantes que tenemos nosotros del discurso que tiene que ver algo con lo teatral es precisamente la conferencia. Todos los que hemos dado conferencias hemos sentido de pronto el vértigo de perder el hilo de lo que estamos diciendo y de pasar a alguna otra forma del discurso que puede ser la divagación o peor aún, la confesión. Empezar a decir cosas personales porque ya no sabe uno cómo llenar ese tiempo. Entonces, yo dije, ¿por qué no formular una conferencia? Y escogí como tema la relación entre la poesía amorosa y la lluvia, que es muy fecunda y que siempre me ha llamado la atención. Basta que el cielo se nuble para que a un poeta se le ocurran unos versos de amor, ¿no? Y hay enorme cantidades de poemas relacionados con esto. Entonces pensé en un bibliotecario que eventualmente da conferencias o que tal vez nunca las ha dado, pero quiere al fin dar una conferencia, y su tema sería ese, la relación entre la lluvia y el amor. Pero al dar la conferencia cae en este vértigo de la seguridad, exactamente, pierde los papeles, empieza a improvisar y empieza a hablar de sus propias lluvias y sus propios amores, una vida bastante peculiar que ha llevado, y se confiesa ante el público. Y luego sabemos quién es su público. Sabemos que en realidad está hablando con su gato. Esto justifica la conferencia. Los animales de compañía son nuestros testigos y muchas veces les hablamos y les decimos cosas. Y entonces para un solitario que vive en compañía de un gato, que además es un animal un tanto esquivo, es muy intelectual, un gato, porque juzga por cuenta propia, no se deja fácilmente amansar. Entonces ese testigo renuente que es el gato, pues es a quien le da la conferencia. Entonces así fue como surgió, y bueno, es una historia que tiene que ver con amores y que tiene que ver con infidelidades, con quebrantos, en fin, con cosas por las que muchas personas han pasado, y que este personaje dice hablando de una cosa que en realidad lo lleva a otra. Es decir, que el verdadero tema es el cambio de tema. Sí, maestro, ¿no? Es una joya. Justo ahorita que lo escuchaba con mucha atención y agradecimiento, desde luego, recordé pues, que es el método de estudio de muchos de nosotros en la escuela, porque siendo exámenes orales y anuales, pues tiene uno que aprender a expresarse y enfrente de alguien. Seguramente muchos de ellos son gatos, mascotas o simples muebles, pero es eso, son monólogos que se va uno creando para responder y después utilizar quizá en una conferencia a la hora de
de absolver los exámenes y de confesarse ahí de lo que sabe uno y lo que no. Sí, esa oratoria, Juan Pablo, a mí me parece muy importante. Por ejemplo, a Shakespeare le fascinaba ir a juicios, porque los alegatos en los juicios son auténticas piezas dramáticas, y el monólogo del fiscal y el monólogo del abogado defensor son extraordinarios, ¿no? Tanto el monólogo de apertura como el monólogo final. Hace poco vi la serie de televisión basada en el caso de O.J. Simpson, y todos los monólogos que se pronuncian en esta serie son los auténticos alegatos de los abogados, que son de un nivel de sofisticación extraordinaria, y luego también la manera que tienen, sobre todo en los juicios en Estados Unidos, ante 12 personas que son ciudadanos a los que hay que convencer de algo, también la capacidad de manipulación emocional que puede tener el abogado, y esto es muy literario, ¿no? Cómo utilizas tú un recurso para ejercer el patos, ¿no? Que es justamente para lograr que la emoción nuble la vista de los jurados y sea lo que decida, que les parezca el sospechoso de pronto simpático para exonerarlo. Entonces, la literatura ha aprendido mucho de esto. Por cierto que yo, que he tenido muy buenos amigos abogados, por suerte, he encontrado en ellos esta capacidad de expresarse que muchas veces supera a la de los actores en una primera instancia. Por ejemplo, cuando yo tengo la experiencia de leer un texto con los actores en lo que se llama la lectura de mesa, en un principio los actores suelen leer en contra del texto, no lo entienden, y solo cuando lo van introyectando, cuando lo van memorizando, cuando lo van viviendo, son capaces de decirlo bien. Es decir, necesitan adentrar el texto en su propio espíritu para poder devolverlo. En cambio, un notario lee un acta con una solvencia y con un ritmo de una nitidez que a mí me parece admirable, ¿no? Y entonces es algo también, ese uso del lenguaje, digamos, tan cercano a la práctica del derecho, a mí me gusta mucho. Por cierto, lo mencionaba Arturo en la novela que acabo de terminar, pero que será publicada por la pandemia hasta el año que entra. Aparece un notario. Yo soy muy amigo de José Ángel Fernández, el notario 217, y he hablado de muchos temas, y uno de los que más me interesan es la intervención de el notario en una sucesión, es decir, cómo convence él a los deudos de aceptar lo que dice el testamento, porque los testamentos son como la vida, juzgan a las personas muchas veces de manera injusta. ¿Y por qué le deja todo una persona a alguien que no parecía tener tantos méritos, ¿no? Entonces hay este principio de uteralteridad que se utiliza mucho en las notarías y que tiene que ver con aceptar la división de las partes, aunque esa división no sea taxativamente la división proporcional que a cada quien le correspondería, ¿no? Entonces, mi papá te dejó a ti, pues, el cuadro que más me gustaba a mí. ¿Por qué lo hizo? Vamos, no se puede dividir ese cuadro, desde luego. Entonces, este principio de decidir sobre los otros, me parece que es muy importante también en la literatura. Y bueno, eso forma parte de la siguiente novela, cuyo protagonista se da una mancuerna parecida a la del testigo, porque el protagonista es un documentalista, y un documentalista es un notario de lo real, ¿no? Es alguien que está tratando de rendir un testimonio de esta realidad convulsa que es la mexicana, y es hijo de un notario que de otra manera ha rendido ese testimonio, con diferencias, porque un notario se puede enriquecer por rendir esos testimonios, un notario de pronto puede saber que las transacciones que él sabe que desde su punto de vista son legales, tienen un fondo remoto que probablemente sea ilegal, pero que no le corresponde a él juzgar, ¿no? Que ese también es un tema de la notaría. El notario da fe, pero él no investiga el origen remoto de los bienes, ¿no? Simplemente el estado actual de los bienes. Entonces, en ese sentido, lo puede ser que actúa conforme a jurisprudencia,
pero sabiendo que el origen remoto es ilícito. Entonces, todas esas circunstancias están en juego porque pues tienen que ver también con la vida mexicana, donde el Estado de Derecho tantas veces ha sido vulnerado. Entonces, este documentalista pues está tratando de captar una realidad, su padre da cuenta de ella y hay algunas confrontaciones muy interesantes. Entonces, como ven, pues sí, el derecho es fuente continua de estímulo para mí. Sí, magnífico. Muchas gracias, maestro. Al contrario. Adelante, Clau, si quieres, te toca. Perdón, pensé que ibas a hablar tú, Arturo, discúlpame. Pues mira, Juan, ayer tuvimos la gran oportunidad de tener un conversatorio también con el doctor Francisco Moreno y con el doctor José Ramón Cosío. Yo digo que son los rock stars del COVID los dos, ¿no? Porque Francisco Moreno ha hecho una serie de conferencias que todo el mundo comparte, y espero poder compartir esta en cuanto me la den, en donde a mí me quedó muy clara una cosa. Yo lo he escuchado a él en 3 o 4 intervenciones y cómo han ido cambiando la realidad. Yo no creo en esta nueva normalidad, yo creo que es una nueva realidad que no tiene nada que ver con la anterior, porque esta nueva situación me queda claro que lo que pasó ayer no es lo mismo que hay hoy y lo que pasará mañana. Un día sale la vacuna, al día siguiente se ve que tiene problemas neurológicos y entonces suspenden, pero el otro día se ve que los rusos ya van a vacunar a 1,000 millones de personas y en fin, esto es algo que estamos viviendo todos con una enorme angustia y la comparto. Yo tuve COVID en marzo, fui de las primeras personas contagiadas en México y yo le preguntaba al doctor que por qué no he recuperado totalmente el sentido del olfato, o sea, y no porque lo haya perdido, al contrario, porque se ha agudizado y se separan los olores desde mi perspectiva un poco quizá medio locochona, y que el gusto también me ha cambiado y que olvido algunas palabras. Cuando en el momento que tengo que dar una palabra, esa palabra se me olvida. Y entonces me molesta mucho porque me pongo más nerviosa y menos la recuerdo. Y el doctor Francisco Moreno me dijo, mira, Clara, sí hay algunas secuelas, pero lo que tú estás viviendo es un post-estrés, un estrés post-COVID, perdón. Dice, el COVID te dé a ti, si te da a ti, genera un estrés de un tiempo. Y este estrés te genera este tipo de reacciones. Pero si además, sea una persona que no le ha dado, pero falleció a alguien querido, cercano, le genera el mismo tipo de estrés. Pero al que no le ha dado, pues también porque le puede dar y qué va a pasar. Nadie sabemos. En mi familia, a la que peor le fue a mí y no me fue mal, no terminé hospitalizada, simplemente me sentí muy mal. Mis hijas fueron casi asintomáticas, mi hermana un poco menos que yo, y así les puedo ir narrando, no muchos más, ¿eh? Pero quiero decir, de todas maneras, esta situación nadie la sabe. La gente los ancianos, digamos, de la cuarta edad ahora les dicen, están muy preocupados porque están muy abandonados, porque se sienten muy solos, porque entran en una depresión. Y todo esto nos está cambiando brutalmente la vida. Y yo te quería preguntar a ti, Juan, ¿cuál es tu perspectiva de las condiciones actuales, tanto personales como del país, en esta nueva realidad que nos ha hecho analizar a todos y quizá crecer, madurar en algunos aspectos de nuestras vidas, pero que también nos ha hecho sufrir por todas las enormes pérdidas que todos los días en el periódico vemos quién muere y ya llega un momento en que además ya no te llama la atención. Hemos llegado a ese nivel en el que ya no nos llama la atención, lo sentimos y nos duele, pero pensamos que es una víctima más. Entonces, Juan, quería yo escucharte en tu punto de vista. Sí, muchas gracias, Claudia. Mira, en diciembre del año pasado me pidieron de la edición en español del New York Times que hiciera un balance de la década y me acordé de una frase de Mafalda que decía, paren el mundo que me quiero bajar. Luego resultó que esa frase era más bien atribuida a Mafalda y que parecía demasiado nihilista para ella, pero con el tiempo se fue volviendo una frase cada vez más acogida
por los numerosos lectores de esa filósofa de 6 años que era Mafalda. Entonces, haciendo un juego de palabras, yo decía, paré en la década que me quiero bajar. Y el balance me parecía particularmente grave con la situación de ecocidio que estamos viviendo, todas estas alarmas que han dado desde premios Nobel como Paul Crutzen, que propuso que esta era geológica se bautice como el antropoceno para realzar la intervención perniciosa del ser humano en la ecología, hasta las muy famosas intervenciones de Greta Thunberg. El planeta simple y sencillamente ya no aguanta. Si seguimos este ritmo para el 2050, la vida en muchas zonas será inviable. Entonces tenemos ese tema. Tenemos también el tema de los terribles nacionalismos y las polarizaciones políticas en todo el mundo, resurgimientos de intolerancias que parecían superados, incluso en países con una educación muy grande y extendida como Europa. Entonces vemos en Hungría, en Polonia, en Italia, en España misma, resurgimientos terribles. Tú que provienes, Claudia, del exilio español, al escuchar las proclamas de Vox, por ejemplo, nos encontramos con una situación muy parecida a la anterior a la Guerra Civil Española. Fernando Rodríguez Miaja, que es el decano del exilio español en México de 103 años, un hombre que fue asistente del general Miaja, defensor de Madrid, comentó en el Colegio Nacional, en un diálogo al que lo invitamos, hace apenas un año, que él jamás pensó que volvería a vivir lo que había visto antes de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Guerra Civil Española. Y esto me recordó una frase de Milan Kundera en su novela La insoportable levedad del ser. Ahí dice Kundera algo que es bastante relevante, que desde el punto de vista social, desde el punto de vista general, podemos conocer la historia del mundo y aquilatarla, pero básicamente el pasado es una especialización. El pasado es algo al que acuden los historiadores, los periodistas, los científicos para trazar la línea que nos lleva al presente. Pero desde el punto de vista de la experiencia humana, cada uno de nosotros suele vivir los acontecimientos como si ocurrieran por primera vez. Por eso dice Kundera que habitamos el planeta de la inexperiencia, porque no aquilatamos lo previo y pedimos gratificaciones como si por primera vez eso se presentara ante nosotros. Y entonces Donald Trump hace una campaña profundamente discriminatoria, plagada de mentiras, hablando de una grandeza que no puede cumplir, y esto de pronto parece plausible para el electorado norteamericano, al menos para una gran parte de él. Entonces, eso habla de que nos cuesta mucho trabajo aquilatar lo previo para decidir. Aquella famosa frase de George Santayana de los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, es cierta para los especialistas del pasado, pero en el tiempo real esto no ocurre. Entonces, en un mundo con ecocidio, con fanatismos y polarización política y con un tecnopolio en donde cada vez somos más dependientes de los aparatos y somos controlados por ellos, en un mundo donde el principal negocio es el tráfico de datos personales, la situación no es nada positiva. Y esto yo lo escribía en diciembre como un diagnóstico de la década y diciendo, si esta es la realidad, por favor, que detengan el tren, yo me bajo. Y luego vino la pandemia a empeorar las cosas. Entonces, si la pandemia es una situación muy grave, creo que la solución no es el regreso a lo que conocíamos antes, sino su superación. En ese sentido, la pandemia puede ser vista como una oportunidad. Me parece que es un momento de corte tan significativo como el que vivimos con la caída del muro de Berlín, que fue una gran oportunidad de que los dos bloques repensaran los modelos de sociedad que tenían y se preguntaran qué es lo que venía después de esta oposición. Y por desgracia, no se encontró una tercera vía, sino que un profesor lamentablemente dijo, es el fin de la historia, ¿no? Fukuyama, que
actualmente está en Stanford, se ha arrepentido de esa frase, pero es la que lo volvió famoso. Y evidentemente la historia no terminó. Simple y sencillamente el capitalismo pues aparentemente se entronizó como el único modelo posible y nos llevó a las circunstancias que hoy estamos viviendo en distintos países sin que hubiera una compensación importante de políticas sociales que se fueron olvidando poco a poco y ahora pagamos el precio en la ecología, en la salud, en todo esto. Entonces, esta es una oportunidad de recordar, como ha dicho el filósofo Paul B. Preciado, que las palabras inmunidad y comunidad comparten una partícula que es munus, que en latín quiere decir tributo. El inmune no paga tributo y por eso es inmune. La comunidad lo paga entre todos y por eso participa. Y esto nos lleva a pensar lo siguiente: solo podemos alcanzar cuotas de inmunidad cuando reaccionamos unidamente como comunidad. Hemos visto que la pandemia ha revelado un mundo conectado y por lo tanto contagioso, pero no un mundo que pueda dar respuestas unidas. Y esas respuestas solo pueden venir de un planteamiento en donde el mal de uno es el mal de todos, es decir, con un replanteamiento de las políticas públicas que tenemos. Y eso yo creo que es una gran oportunidad. No sabemos si la aprovecharemos o no. Siempre los augurios suelen decantarse hacia el lado de lo negativo y decir, pues el ser humano no va a aprender la lección y no va a haber respeto a la ecología y pronto tendremos una pandemia todavía peor, etcétera. En el Colegio Nacional nuestro encuentro anual va a estar dedicado a justamente los grandes predicamentos de la biosfera y las posibilidades de vida sustentable que todavía tenemos. Esto lo va a dirigir la gran ecologista Julia Carabias en octubre. Entonces creo que es uno de los temas más importantes que tenemos. Entonces yo no depongo la esperanza porque la esperanza es una construcción. La esperanza no es algo dado, no es algo que nosotros digamos vi la luz como un alumbramiento. No, es un ejercicio de la voluntad y es algo que tenemos que construir entre todos. Tenemos que ser merecedores de esa esperanza y eso solo lo podremos lograr con un sentido comunitario que hemos perdido, con políticas públicas incluyentes que demuestren que no solamente estamos conectados para el contagio, sino para las respuestas, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay derecho al optimismo, pero es algo que entre todos tendremos que fraguar, ¿no? Porque la esperanza es una gramática, es algo que se conjuga, no es un dato concreto del mundo, sino que es algo que entre todos debemos elaborar. Muchas gracias, Juan. Gran respuesta. Muchas gracias. Okay. Muy interesante, maestro. Yo quería hacer dos preguntas en una, en el sentido de que, ¿cuál sería su visión de la obligación que tendría el Estado de tutelar los llamados DES, que son los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo el de la cultura? ¿Cómo deberían de tutelarse? Me parece que los escritores, los artistas, pues siempre tienen una voz importante de cómo deben de tutelarse. Y en paralelo también, ¿cuál debería de ser el papel de las universidades en ese sentido, dadas las condiciones que ya se mencionan y que es el gran tema en el mundo entero? Creo que como pocas veces el mundo ha tenido este tema de la pandemia como un tema pues común a todos y de primer orden. En ese sentido, y dado que ha sido un profesor universitario, ¿cuál debería de ser el papel de las universidades en ese sentido? ¿Cuál sería la vocación? Y al mismo tiempo el Estado, ¿cómo puede tutelar los derechos económicos, sociales y culturales sobre todo? Para también dar un paso, si el rector o Miguel quieren hacer un comentario, estaría muy bien. Gracias, maestro. Sí, hace unos meses escribí en Reforma a propósito de las políticas públicas y de la pandemia un texto que se llamaba Parábola del Pan, y ahí yo recordaba uno de los grandes momentos de la literatura, que es el capítulo del Gran Inquisidor en la novela Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky. En ese capítulo se recuerda el momento en que Cristo recibe la oportunidad, escucha la voz de Dios y recibe el posible mandato de poder beneficiar de manera material a la humanidad. Dios le dice, te voy a dar la posibilidad de que multipliques los panes para siempre y entonces tú vas a tener un poder inaudito,
porque le vas a dar a la gente bienes que siempre te van a agradecer y vas a dominar a todo mundo. Reflexiona Jesús y él dice, si yo hago eso, voy a suspender el libre albedrío, porque la gente no va a creer libremente en Dios, sino que va a creer porque recibe una recompensa, una despensa, un pan. Entonces, dar tributo material es una manera de controlar, en efecto, muy eficaz, pero suprime el vínculo más importante, que es que la gente debe llegar a la creencia por sí misma, a través de su decisión individual. Y entonces él pronuncia pues una de las frases más conocidas de la humanidad, no solo de pan vive el hombre, con lo cual se está refiriendo a la dimensión espiritual que es la que genera la libertad. Muchos años después, Federico García Lorca dijo, si yo tuviera un pan, lo partiría a la mitad, ¿no? Y vendería esa mitad para comprar un libro, ¿no? Digo, bueno, en épocas en que un libro podía costar medio pan, ¿no? Pero a lo que se refiere García Lorca es que el pan es mucho más sabroso si se puede degustar en libertad. Y todas las culturas han pasado por esto. Hay una frase de Confucio que tiene que ver con el arroz y las flores. Y él dice, yo necesito una libra de arroz para poder vivir, pero necesito también flores para que vivir valga la pena. Entonces, la dimensión espiritual está presente en el ser humano, que en todo momento vive en dos realidades, no solamente requiere de su reproducción física, de comer, dormir, tomar agua, etcétera, sino que requiere de su reproducción intelectual. Y la pandemia ha demostrado la importancia de esta segunda dimensión, de representar el mundo para poder soportarlo, porque el mundo está muy mal hecho, el mundo es muy defectuoso, el mundo nos queda de ver todo el tiempo y necesitamos del arte para reconciliarnos con él, necesitamos música para soportar ciertas circunstancias, necesitamos, si alguien es creyente, de religión o de filosofía para adentrarnos en misterios, etcétera. Entonces es un error de las políticas públicas pensar que solamente la economía es lo que sustenta a una sociedad. Winston Churchill dijo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿me puede decir alguien para qué diablos hacemos la guerra si no es para salvar nuestra cultura? ¿No? El mismo Churchill dijo que Inglaterra ganó la guerra porque durante los bombardeos no cerró los teatros. Es decir, la resistencia intelectual y cultural es parte consustancial de nosotros mismos. Entonces, dedicar recursos a la cultura es un proceso de salvación, es un proceso esencial de cualquier sociedad. México es lo que ha llegado a ser, entre otras instituciones notables fundada durante el cardenismo, gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Recortar presupuesto para este patrimonio de nuestro acervo, para este garante de nuestra identidad, es absurdo. Entonces, eso ya por suerte parece que se va a echar para atrás después de muchas protestas y luchas. Creo que las políticas públicas deben necesariamente involucrar a la cultura y las universidades juegan un papel significativo, sobre todo las universidades públicas, las universidades abiertas a la sociedad. Hay también muchas universidades, debemos decirlo, que se han inaugurado con el exclusivo afán de hacer negocio. Han prosperado carreras de todo tipo, muy irresponsables, que pues han hecho que mucha gente amase fortunas sin ofrecer realmente una calidad académica. Pero las universidades con tradición y vocación social en México juegan un papel muy importante. Muchas de las personas que hemos dado clases en el extranjero, volvemos siempre a México, entre otras cosas, porque las universidades en otros países suelen ser centros de excelencia, pero son burbujas muy aisladas de la sociedad. O sea, en Estados Unidos tenemos probablemente las mejores universidades del mundo, pero se mantienen como sitios que no intervienen en la vida social de manera tan significativa como pueden intervenir los centros de estudio en México. Y yo creo que esa es una de sus principales tareas. Yo creo que la labor de extender
la enseñanza y la divulgación de la cultura extramuros ha sido muy importante en México y nos hemos beneficiado de ella todos nosotros. Yo creo que en ese sentido, pues la UNAM, que es nuestra principal casa de estudios, ha influido en muchos de nosotros, aunque no hayamos estudiado ahí. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, pero he estado en talleres literarios en la UNAM, he escuchado conferencias ahí, soy radioescucha de Radio UNAM, veo TV UNAM, consumo las revistas y las publicaciones de la universidad, en fin, estoy totalmente inmerso en esa universidad gracias a esta oportunidad que nos ha dado de dialogar. Y toda universidad debe ser un centro de conversación y de diálogo, y creo que en momentos de polarización como el que vivimos, la universidad es un vínculo privilegiado para establecer criterios de inteligencia en la diferencia. Yo creo que nada es más valioso que una persona que piensa de manera distinta a nosotros, y creo que el diálogo no sirve para establecer ultimátums y decir, este es mi punto de vista, dime el tuyo, y no nos ponemos de acuerdo en nada, sino que el diálogo debe servir para opinar y llegar a algo que no existía antes del diálogo. Y ese es el sentido profundo de las universidades, el poder lograr que el conocimiento nos lleve a zonas que nosotros no sabíamos que existían y que estaban dentro de nosotros mismos, para que maticemos, precisemos, ahondemos en nuestras ideas y lleguemos a conclusiones que solamente gracias a este ejercicio se pueden dar. Entonces, si la universidad es una forma de la conversación, establece que el punto medio entre las personas que conversan es algo que solo surge gracias a ellas dos y que no estaba ahí antes de la conversación. Y ese es el, digamos, la gran labor humanística de las universidades, que nos ha permitido adquirir un conocimiento en libertad, ¿no? Y modificar quiénes somos gracias a este ejercicio. Qué interesante, la verdad, toda esta reflexión, porque es el impacto que a veces no acabamos de reconocer de las universidades en México, ¿no? Y esta serie de citas, bueno, yo que me dedico a temas electorales, pues todo el tema de la compra de votos, precisamente, tanto del punto de vista sociológico, pero también jurisprudencial, lo que buscan todas estas reglas es que precisamente la compra de votos, aun cuando uno quiere, acepta una despensa y da su voto en determinado sentido, es precisamente porque la libertad se ve condicionada. Y aquí tenemos una referencia literaria de enorme referencia. No sé si, Clau, tienes alguna pregunta para ver si Miguel o el rector, y ya casi por concluir, y agradecer al maestro, de verdad, ha estado buenísima la charla. Pues sí, una pregunta muy simple, por curiosidad meramente, me encantaría saber qué libro estás leyendo. ¿Qué libro ahora estoy preparando una conferencia para la Universidad de Harvard sobre arqueología y literatura. Entonces, por necesidades de esta conferencia, estoy leyendo y releyendo mucho, bueno, a Eduardo Matos Moctezuma, el gran arqueólogo, porque la cátedra lleva su nombre y porque es una persona que ha dialogado mucho con la literatura. Y también he estado releyendo, por un lado, bueno, Octavio Paz, que fue el gran referente para entender el pasado mexicano en clave literaria, y a muchos poetas mexicanos que han tratado de establecer un vínculo con el pasado prehispánico a través de la metáfora, del verso o del relato. De alguna manera perdimos el acceso directo a ese mundo. La conquista fue devastadora, destruyó prácticamente todos los códices, salvo algunos cuantos, incendió los templos, y luego algunos cuantos monjes ilustrados trataron de hacer un ejercicio de restitución y se convirtieron en los primeros antropólogos del Nuevo Mundo. Pero naturalmente, y volvemos a la figura del testigo, ellos aportaron también su propia concepción del mundo indígena. Entonces, tenemos un Popol Vuh o una relación de Michoacán filtrados por los monjes que fueron quienes interpretaron ese mundo previo. Entonces, este trabajo de traducción pues, nos ha llegado de manera fragmentaria. Gracias a los hallazgos arqueológicos se ha ido reconstituyendo ese mosaico. Durante mucho tiempo pensamos que eso pertenecía exclusivamente a nuestro pasado. Creo que el levantamiento zapatista y las nuevas tendencias de entender la antropología nos han demostrado que
el mundo de los pueblos originarios forma parte de nuestra modernidad y ya lo vemos de otra manera. Y en ese camino la literatura ha tenido un papel muy interesante. Entonces he estado leyendo un cuento como Chacmol de Carlos Fuentes, La Fiesta Brava de José Emilio Pacheco, La culpa es de los tlaxcaltecas de Elena Garro, que buscan estos vínculos, pero también me he estado dedicando a leer a la poesía originaria, la extraordinaria poesía de Nezahualcóyotl, que fue rescatada por el padre Ángel María Garibay y por Miguel León Portilla. Nezahualcóyotl, a quien Carlos Pellicer dedicó un poema maravilloso, un poeta ecologista que habló de la biosfera, que habló de la naturaleza en peligro, realmente profundamente moderno, Nezahualcóyotl, que propuso la creación de un Dios desconocido, un Dios del cerca, decía él, un Dios sin rostro, un Dios que fuera nuestro espejo, una idea metafísica muy moderna, muy parecida a la idea de Spinoza de un Dios idéntico a la naturaleza. Entonces, bueno, estoy metido en ese mundo fascinante y también leyendo poemas contemporáneos escritos en las lenguas originarias, y en los momentos de descanso estoy leyendo un libro de Margaret Atwood, la gran escritora canadiense, que ha sido absurdamente traducido como 9 cuentos malvados. Es un título efectista, muy mal traducido, porque es una traducción baturra, que casi uno huele a paella todo el tiempo. Ahí es como hace que una escritora de Canadá suene como la zarzuela la zarzuela de la paloma, ¿no? Porque los españoles no dejan de tener, bueno, no todos, pero muchos de ellos no dejan de tener un sentido imperial de la lengua, y entonces hacen que un canadiense diga, bueno, es que es un tío de mantelillos y todo, es un tío de narices, ¿no? Entonces, pues, y dice, y es que su libro se vende como churros, ¿no? Entonces tú te imaginas, ¿no? Los libros que se venden como churros en Canadá, bueno, la traducción es fatal, pero a pesar de eso el libro es tan bueno que lo estoy disfrutando mucho. En inglés se llama Cama de Piedra, un título muy sobrio que tiene que ver con la muerte, porque son 9 cuentos relacionados con, algunos relacionados entre sí, con gente de la tercera edad que se enfrenta al predicamento de la muerte. Entonces se llama Cama de Piedra, pero bueno, vale mucho la pena leerlo. Si se puede hacer en el original, mejor. Ay, qué padre, qué interesante. Pues muchas gracias por compartir y por contagiarnos de esta ilusión por conocer un poco más de nuestras culturas ancestrales. Muchas gracias, Juan. Muchas Gracias. gracias, Claudia. Si quieren, Miguel o el rector, alguna participación, alguna intervención que quieran comentar algo. A mí me gustaría hacerle una pregunta breve. Juan, hace una semana escribiste Contra la máquina. Hoy nos dices que no eres un robot. Y entiendo que en el fondo de todo esto hay una certidumbre sobre la literatura y lo humano que debe tener el escritor y lo humano que debe tener el lector. Yo soy juez y me pregunto estas dos mismas cuestiones. ¿Estaría yo contra la máquina en mi labor como juez? ¿Podría yo ser un robot en mi labor como juez? Y acabo concluyendo algo muy semejante. Pienso que hay un sustrato humano y me parece que ese sustrato humano a lo mejor tiene en común la literatura con la justicia. Me gustaría saber si esto es así y qué piensas tú de lo humano en este contexto en el que las máquinas empiezan a apoderarse o a incursionar en cosas que hasta hace 2 días eran para nosotros nada más. Eso es todo. Gracias, muchas gracias. Bueno, la tecnología creo que nos ha brindado enormes beneficios, uno de ellos el poder comunicarnos hoy en día. Sin embargo, también puede hacer que lo que es un medio se convierta en un fin, ¿no? En los años 60, el sociólogo norteamericano Neil Postman creó la palabra tecnopolio para referirse a la dominación tecnológica de la gente, cuando se genera una dependencia y la tecnología representa una prótesis sin la cual no podemos actuar.
Estamos en un momento crítico al respecto porque la minería de datos personales nos está privando de algo muy importante que es nuestra intimidad, la categoría de privacidad, y ahí el derecho tendrá que jugar un papel fundamental porque estamos en una zona muy nueva con el mundo digital, un papel fundamental para preservar la integridad del sujeto, para salvaguardar a la persona. Esto se ha estado perdiendo. Hoy en día, un teléfono celular tiene más información de nosotros de la que jamás le daremos a cualquier persona, pero esa información está en manos ajenas y nosotros mismos la ignoramos. Entonces, la posibilidad de ser manipulados a través de algoritmos es extraordinaria. Nosotros muchas veces estamos hablando y el teléfono está siendo nuestro testigo y decimos, ay, cómo quisiera yo encontrar tal producto. Y pocos minutos después nos aparece la oferta en nuestro teléfono celular. Entonces, se nos generan deseos que aparentemente responden a nuestras necesidades más recónditas. Esto se ha utilizado a través de procesos como los de Cambridge Analytica para inducir el voto, este tema que se mencionaba antes, ¿no? Inducir el voto conociendo las tendencias, las pulsiones, los sueños y los temores de los votantes y tratar de convencerlos de que alguien les ayuda. Cambridge Analytica operó en más de 30 países y fue definitivo para la elección de Donald Trump en el 2016. Entonces, esta es una situación realmente de mucha preocupación, que tiene una escalada posible con el tema de la máquina. Yo escribí hace una semana acerca del momento en que el planeta estuvo a punto de desaparecer porque la Unión Soviética recibió la señal de que 6 misiles estaban llegando a su territorio. Se trataba de misiles atómicos. Esto ocurría en 1983, el momento más candente de la Guerra Fría, cuando era verosímil un posible ataque así. Y Petrov, la persona a cargo de la unidad de respuesta atómica de la Unión Soviética, dudó al respecto porque las señales que llegaban como imágenes de los satélites mostraban un cielo despejado, pero la computadora hablaba de un ataque de al menos 6 cohetes. Y él tomó la decisión de que la computadora estaba equivocada, como en efecto lo estaba. Porque confundió unos resplandores solares en el satélite con posibles misiles y no supo filtrar este error. Entonces, gracias a que él declaró que la computadora estaba en lo erróneo, el planeta se salvó de una tercera guerra mundial. Ese error ha ocurrido otras veces en momentos críticos y afortunadamente las máquinas todavía no han impuesto su ley. Pero esto podría cambiar y uno de los temas para que cambie es precisamente el llamado de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no solamente maneja información, sino que crea procesos de autoaprendizaje de la máquina y crea también procesos de decisión de la máquina sin supervisión humana. Ciertamente, la máquina fue programada en su origen por seres humanos, pero la evolución de la máquina no necesariamente estará totalmente controlada. ¿Qué tanta responsabilidad tendrá en el futuro? En mi artículo de hoy yo hablo de el primer artículo de opinión, o sea, ya no es un artículo fáctico, sino es un artículo donde hay, digamos, una aparente subjetividad plasmada en el texto, publicado por el periódico The Guardian y elaborado por una computadora. Estamos en un umbral complicado, ¿no? Si recordamos que uno de los principales centros de inteligencia artificial hoy en día cuenta con la dirección de Luis Videgaray, pues yo no estaría muy confiado en cuál va a ser el futuro de la inteligencia artificial. Para nada dejaría yo ni siquiera las cuentas de una miscelánea a manos de esta persona que hizo la peor reforma fiscal que hemos tenido en México y que fue uno de los peores cancilleres que hemos tenido en México. Entonces, la responsabilidad humana es definitiva. Ahora, hay cosas que la máquina todavía no puede hacer. Una de ellas es el manejo de la duda y la incertidumbre, que eso es algo con lo que se enfrenta un juez. El famoso beneficio de la duda, ¿no? Y la decisión humana muchas veces de preferir
el liberar a un posible culpable que condenar a un inocente, ¿no? Además, esto es gravísimo en países donde existe la pena de muerte y donde ya esa sentencia es irreparable, ¿no? Entonces, este manejo de la duda, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con una valoración emocional y tiene que ver con valores muy profundos del juez o los jueces, la máquina todavía no es capaz de darla porque pretende juzgar exclusivamente conforme a una objetividad, aunque los elementos emocionales ya están siendo desarrollados en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí es, yo creo que cuando, si nosotros confiamos demasiado en la objetividad, vamos a causar muchos problemas. Y paso a un ámbito del que soy muy aficionado, pero que nos está dando un ejemplo de laboratorio al respecto, que es el fútbol. Hace algunos años, ustedes recordarán que la FIFA fue investigada por el FBI, no con un fin altruista, sino ya se vio con el resultado de que el Mundial después de Qatar será en Estados Unidos, ¿no? México jugará un papel de comparsa, igual que Canadá, pero digamos que para congraciarse con Estados Unidos, la FIFA les concedió ese segundo mundial en su territorio. Y la corrupción de la FIFA también fue respondida de una manera que a mí me parece simbólica, que es con una jurisprudencia. Yo creo que en el mundo es interesante que haya una justicia que se equivoque. No en los tribunales donde está Miguel. Yo espero que Miguel Bonilla sea un juez muy justo por el bien de todos nosotros, pero el deporte existe para explorar la fantasía y una de las características más humanas es el error. El peor sistema de jurisprudencia que se ha inventado, me parece, es el arbitraje de fútbol. Y esto, lejos de ser, creo yo, algo que va en detrimento del ser humano, al contrario, nos permite, por exageración, contemplar cómo un juez tiene que soplar justicia en las condiciones más difíciles de ejercer jurisprudencia. Tiene que perseguir a los futbolistas más rápidos del planeta y tiene una milésima de segundo para decidir si la jugada fue válida o no fue válida, con la mirada nublada por el sudor y teniendo taquicardia y un estadio muchas veces en contra que le recuerda la vencida honra de su madre, ¿no? En esas circunstancias el juez sopla su silbato y hace lo que puede. Yo he dicho que en el fútbol, y eso es una metáfora de la condición humana, 22 personas luchan por ser semidioses y una lucha por ser hombre o mujer en el fútbol femenino o cuando el referee es mujer, que es el árbitro y esa persona asume esa responsabilidad, que es extraordinario, pero desde luego el error es posible. Y el fútbol es muy divertido también por esas equivocaciones, porque a veces el árbitro nos beneficia con una equivocación y gritamos árbitro justo, o nos perjudica, ¿no? Y entonces, bueno, lo abucheamos, lo insultamos y sentimos que el destino nos debe una. Pero digamos, esta gratuidad del destino en el fútbol es permisiva. Y entonces, de pronto el VAR, que es el videoarbitraje, surgió como una especie de objetividad producida por la máquina. Y entonces el VAR llegó para interrumpir el partido, lo cual es aburridísimo. El jugador que iba a celebrar un gol tiene que suspender su alegría. 2 minutos después tiene que hacer como una especie de recalentado de la alegría y expresar sus emociones, ¿no? Y hemos visto desde que se instaló el VAR cómo este recurso una y otra vez ha fallado. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el videoárbitro también es un ser humano y él ve una jugada muy distinta a como la vemos nosotros. Es muy común que se vea la repetición y un comentarista deportivo dice, para mí fue penal, y otro dice, para mí no fue penal. Es la misma imagen, pero el juicio es diferente. Entonces, esta pretendida objetividad que trae la máquina nos ha llevado al punto de partida, que
al final de la cadena hay un ser humano y ese ser humano se equivoca como otros, nada más que ahora el error llega más tarde y el error llega más tarde y aparentemente prestigiado por las máquinas. Y entonces yo creo que ese es un ejemplo de cómo el juicio humano no puede ser sustituido. Creo que en ese sentido un juez, el que sea, debe tener las mejores condiciones para ejercer su sentencia, para dictarla, debe tener las mejores posibilidades, pero debe actuar con su criterio. Y ese criterio es el que no existe en la máquina, ¿no? La máquina carece de eso, al menos por ahora. Lo que yo me temo es que la inteligencia artificial produzca no el criterio, sino su simulación. Y que entonces pensemos nosotros, mira, nada más tomó todo en cuenta y efectivamente reaccionó muy bien. Y no sabemos a dónde llegaría esa cláusula. Muchas gracias al maestro Juan Villoro. De verdad, han sido unos minutos, una hora muy reconfortante, de pláticas muy profundas y de reflexiones muy interesantes. Yo quisiera generar el compromiso de que no sea la primera y la última, que pudiéramos volvernos a reunir y sobre todo con el compromiso de hablar del notario que próximamente verá la luz en los siguientes meses. Esperemos no se vaya hasta 2021, pero bueno, la pandemia, como bien lo dices, Juan, pues será la que mande en estos temas. Pero de verdad ha sido un gusto platicar con el maestro Villoro. Ha sido un gusto tener este intercambio de ideas con tres grandes profesionistas. Nuevamente, muchas gracias a Claudia, a Juan Pablo y a Miguel. Y muchas gracias, maestro Villoro, porque de verdad ha sido reconfortante platicar y escapar un poquito de la pandemia y hablar de máquinas y hablar de cosas que son distintas a la salud y al luto que estamos viviendo. Juan, muchas gracias, de verdad. Arturo ya regresó, andaba... yo creo que fue a servirse unas mimosas, porque esto debió haber sido acompañado de unas mimosas. Para todos. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, por las preguntas tan estimulantes y la compañía, a todos los que nos han escuchado y desde luego, pues yo refrendo también mi compromiso de estar con ustedes, ya sea para hablar de la novela que próximamente se publicará, que tiene algo que ver con el derecho, o para cualquier otro tema que pueda ser de su interés. Yo estaré encantado de seguir este diálogo con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Vamos a despedir la transmisión y nada más despedimos entre nosotros aquí al maestro como se debe. De verdad, agradecidísimos. Ha sido una gran conversación. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.